El ocaso de la esperanza, la historia completa de la colonia de Roanoke, la llegada y la tierra de los sueños frustrados. El 22 de julio de 1587, bajo el cielo implacable del verano, una flota de 3 barcos ancló frente a la costa de la isla de Roanoke. Para los 117 colonos, entre hombres, mujeres y niños, era el final de una travesía agotadora y el inicio de un sueño: establecer la primera colonia inglesa permanente en el Nuevo Mundo. A la cabeza de la expedición estaba el gobernador John White, un artista de profesión pero un visionario por convicción. Lo acompañaban su hija, Eleanor Dare, en el último tramo de su embarazo, y su yerno, Ananías. En sus corazones llevaban la esperanza de una vida mejor, libre de las restricciones y la pobreza de la Inglaterra isabelina. Sin embargo, el sueño se rompió en el momento en que pisaron tierra firme. En lugar de un asentamiento en progreso, encontraron los restos carbonizados de un fuerte abandonado y un esqueleto solitario. Los colonos anteriores, dejados allí por Sir Walter Raleigh, habían desaparecido sin dejar rastro. El capitán Simon Fernández, un piloto de origen español con una aversión manifiesta por la tierra que veía como salvaje, se burló. «Les dije que era un lugar maldito, gobernador», espetó con desprecio. La primera semilla de la duda y el miedo había sido plantada. A pesar de los presagios, John White se mantuvo firme. Ordenó a los colonos comenzar a reconstruir el asentamiento no lejos de las ruinas del fuerte original. La vida se convirtió en una lucha diaria contra la naturaleza. El calor opresivo, los pantanos infestados de mosquitos y la tierra salvaje que resistía cada intento de cultivo. Ananías Dare, un hombre de manos fuertes, trabajó incansablemente para construir una cabaña para su esposa, mientras Eleanor, con su embarazo avanzado, hacía lo que podía, ayudando en la cocina y cuidando a los heridos por el trabajo. El espíritu de comunidad era fuerte al principio, pero la incertidumbre era un veneno que se filtraba lentamente en las almas de los colonos. El 18 de agosto, la colonia celebró su primer gran triunfo. Eleanor dio a luz a una niña, a la que llamaron Virginia. Fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Su nacimiento fue un faro de esperanza, un momento de pura alegría que unió a la colonia. John White vio en su nieta un símbolo del futuro, la prueba de que su sueño era posible. «Ella es el alma de esta nueva nación», dijo, sosteniéndola con una emoción que rara vez mostraba. La fragilidad de la paz y la semilla de la desconfianza. La tranquilidad de la colonia era tan frágil como el cristal. Un grupo de nativos, los Croatoan, liderados por el jefe Manteo, se acercó a los colonos. Manteo había viajado previamente a Inglaterra y entendía algo de su lengua y costumbres. Se mostró amistoso y ofreció su ayuda, explicando que el asentamiento anterior había fracasado debido a la hostilidad de la tribu vecina, los Secotan, y no la suya. John White vio en Manteo una oportunidad para la paz y la cooperación. Manteo fue bautizado y nombrado Lord de Roanoke y Dasamongeponke, un gesto diplomático que White esperaba sellara una alianza duradera. Pero no todos compartían el optimismo de White. Roger, un colono de espíritu cínico y temperamento violento, desconfiaba profundamente de los nativos. «No se puede confiar en ellos», mascullaba a quien quisiera escucharlo. El miedo de Roger encontró una validación espeluznante. Un día, uno de los colonos más humildes, George Howe, fue a buscar cangrejos solo y no regresó. Su cuerpo fue encontrado poco después, acribillado a flechazos. El pánico se apoderó de la colonia. Roger y un grupo de hombres sedientos de venganza exigieron un ataque. White, a pesar de sus dudas, cedió ante la presión de su gente asustada. La represalia fue un error catastrófico. En la oscuridad, los colonos atacaron por error a un grupo de Croatoan que había venido a ayudar, creyendo que eran sus enemigos. La confusión
La desesperación y la falta de comunicación llevaron a una confrontación que destrozó la ya frágil relación. Manteo miró a White con una decepción que era más hiriente que cualquier herida física. «Hemos sido traicionados», dijo con voz firme. «Ya no hay paz entre nosotros». El adiós y el largo vuelo del silencio. El verano de 1587 dio paso a un otoño frío y un invierno implacable. Las provisiones que habían traído de Inglaterra eran insuficientes y las cosechas de la nueva tierra no fueron suficientes para alimentar a todos. La enfermedad se extendió entre los colonos. El sueño de una nueva vida se convirtió en una pesadilla de hambre, frío y miedo constante. En una reunión desesperada, los colonos, con Roger como su principal portavoz, exigieron que John White regresara a Inglaterra para conseguir más suministros. White se opuso con vehemencia. No quería dejar a su familia, a su amada nieta, Virginia. Pero la presión era insoportable. Eleanor, viendo el terror en los ojos de sus vecinos, tomó a su padre de la mano. «Padre, tienes que ir», le dijo, con la voz quebrada. «Es la única oportunidad que tenemos». Con el corazón destrozado, White cedió. Se despidió de Eleanor y Ananías, abrazando a su nieta por última vez. Les dio una instrucción clara y solemne. Si se veían obligados a abandonar el asentamiento, debían tallar el nombre de su nuevo destino en un poste. Y si se marchaban bajo peligro, debían añadir una cruz de Malta. Fue una promesa que selló su destino. El viaje de regreso de White se convirtió en una trampa del tiempo. La guerra entre Inglaterra y la Armada Española estalló, y ningún barco podía abandonar el puerto. 2 años se convirtieron en 3. White, desesperado, intentó todo. Suplicó a sus superiores y a capitanes de barcos, pero la guerra tenía prioridad. La colonia de Roanoke, que había sido su esperanza, se desvanecía en la memoria, una imagen borrosa de lo que pudo ser. El retorno al vacío y la única pista. Finalmente, en 1590, John White consiguió un pasaje de vuelta a Roanoke. Al acercarse a la costa, el aire se sentía diferente, pesado, silencioso. Las chimeneas no humeaban, los perros no ladraban, la colonia estaba en silencio. White y su tripulación desembarcaron con el corazón latiendo con fuerza. Recorrieron el campamento, encontrando el fortín desmantelado pero las casas aún en pie, cubiertas de enredaderas. Era un pueblo fantasma. Las ollas seguían colgadas sobre el fuego. La comida estaba en la mesa, pero no había ni un alma. No había rastro de lucha, ni cuerpos, ni sangre. Era como si, en un solo instante, los 117 colonos hubieran desaparecido en el aire. White, con una sensación de vacío creciendo en su interior, se dirigió al poste principal de la empalizada. Sus ojos recorrieron la superficie de la madera, buscando frenéticamente. Y entonces la vio. Grabada con claridad, una sola palabra: Croatoan. Buscó la cruz de Malta, el símbolo de peligro, pero no había ninguna. El alivio lo inundó. «Están vivos», susurró para sí mismo, convencido de que se habían mudado a la isla de la tribu Croatoan, la única amiga que les quedaba. La esperanza se vio frustrada una vez más. A pesar de los desesperados intentos de White por navegar hacia la isla de Croatoan, una violenta tormenta tropical golpeó la costa. El capitán del barco, temiendo por la seguridad de su tripulación y con los suministros agotándose, se negó a continuar. «Tenemos que volver a casa, gobernador», le dijo. White, un hombre roto, no tuvo más remedio que ceder. John White regresó a Inglaterra, pero nunca abandonó la esperanza de encontrar a su familia. Murió años más tarde sin haber vuelto a pisar suelo americano. La colonia perdida de Roanoke se convirtió en un misterio sin resolver. Algunos creen que los colonos se asimilaron con la tribu Croatoan, una hipótesis respaldada por las historias de nativos americanos que años después afirmaron tener antepasados de piel clara y ojos azules. Otros sugieren que fueron asesinados por los Secotan.
Pero la verdad se perdió en el tiempo, una historia silenciada por el viento del Atlántico. La palabra Croatoan quedó como la única pista, un eco eterno de una colonia